En los últimos días, el nombre de Santiago Uribe Vélez ha vuelto a sonar fuertemente en los medios tradicionales de comunicación, pero principalmente en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz. El nombre de Santiago Uribe Vélez, hermano del imputado Álvaro Uribe Vélez, ha vuelto a resonar y es porque, según testimonios que se dieron en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues todo parece indicar que este señor es el presunto líder del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Esto pues lo teníamos en la mente los ciudadanos hace muchísimos años. Sin embargo, en las próximas horas puede ser decisivo el fallo en contra de este señor, en contra del hermano del imputado Álvaro Uribe Vélez. ¿Y por qué es importante este fallo? Pues primero porque se va a determinar si efectivamente el señor Santiago Uribe Vélez es el fundador o es el líder de este grupo paramilitar, pero adicionalmente porque este fallo ha durado más de 4 años. Al inicio, pues se decía que supuestamente iba a durar solamente 15 días, pero han pasado 4 años desde entonces y pues no ha sucedido absolutamente nada respecto al tema del grupo paramilitar de los 12 Apóstoles y de Santiago Uribe Vélez. Adicionalmente, es importante también recordar que el abogado, el defensor de este señor, de Santiago Uribe Vélez, es Jaime Granados, nada más y nada menos que el abogado de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues como que todo parece indicar que por supuesto es otro buen muchacho que posiblemente en las últimas horas se decida qué va a suceder con su futuro. Por eso, antes de irnos a las declaraciones del señor Álvaro Uribe Vélez, en donde pues no faltaba menos lo que hace el señor a través de sus redes sociales ahora, es culpar al presidente Gustavo Petro de prácticamente lo que hizo su hermano. Según él, el presidente está presionando a la justicia para que pues a Santiago Uribe Vélez le den pronto un fallo. Ya vamos para allá, ya vamos a leer incluso lo que él mencionó, también vamos a escuchar ese video en donde pues él prácticamente posa como una víctima, pero que entonces resulta que según él ahora el victimario es el presidente Gustavo Petro y no su hermano, que a través de ese grupo paramilitar perpetuó la guerra y el conflicto armado de nuestro país. Leamos rápidamente esta nota, es muy corta y dice lo siguiente. Los 12 Apóstoles. Futuro de Santiago Uribe podría decidirse hoy. Hoy podría estar lista la sentencia de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, acusado de concierto para delinquir y de ser el autor de un homicidio en el marco de su supuesta participación en el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Ese fallo llegaría luego de casi 4 años de finalizado su juicio, lo revela el periodista Daniel Coronel en su reporte diario en W Radio. El juez primero penal del circuito especializado de Antioquia, Jaime Herrera, lleva 45 meses sin emitir un fallo judicial, a pesar de decir que solo tardaría 10 días. ¿Habrá algo detrás del señor Jaime Herrera que le impide de una vez por todas pues emitir ese fallo judicial en contra del señor Santiago Uribe Vélez? El señalamiento contra Uribe por paramilitarismo. El señalamiento en su contra dice que participó en el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. Para la Fiscalía está claro que es un grupo creado a inicios de la década de los 90 por comerciantes del norte de Antioquia, principalmente en Yarumal y Campamento, para combatir a la guerrilla y hacer limpieza social con apoyo de la policía. También la Fiscalía les atribuye más de 300 asesinatos con testimonios de que tenían una estructura rural y una urbana y listas negras de personas que querían asesinar. Carga con una acusación por homicidio por haber sido el presunto autor del asesinato del conductor Camilo Barrientos mientras hacía parte de ese grupo paramilitar. El homicidio ocurrió cuando conducía un bus entre Yarumal y Campamento el 25 de febrero de 1994. La defensa de Santiago Uribe, su abogado, el defensor Jaime Granados, ha asegurado que los testigos clave de la Fiscalía son mentirosos, incongruentes y contradictorios en el marco del juicio. Pidió que el juez descartara pruebas porque, según él, no cumplían con los requisitos para ser válidas. Pues, ¿qué más podíamos esperar de Jaime Granados? Él también es el abogado defensor de Álvaro Uribe Vélez y pues por supuesto las mismas jugaditas que han empleado en el juicio de Álvaro Uribe Vélez pues ahora quieren emplear otras jugaditas, pero esta vez pues con su hermano, con Santiago Uribe Vélez. ¿Por qué es clave todo esto?
Hay varias preguntas que esa sentencia debe resolver, como si es posible juzgarlo por homicidio porque han pasado 30 años desde entonces, o si la fiscalía tiene testigos sólidos. Es lo que menciona aquí esta nota de La Silla Vacía, en donde pues ahí escuchamos de qué está siendo acusado el señor Santiago Uribe Vélez, pero adicionalmente este grupo paramilitar de los 12 apóstoles, que al parecer pues son los protagonistas y adicionalmente pues son los victimarios. Más de 300 víctimas tienen a cuestas estos señores y este grupo paramilitar. Quiero que por favor ustedes le presten muchísima atención a este video, en donde pues recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz señaló a Santiago Uribe Vélez como el jefe principal de los 12 apóstoles, de este grupo paramilitar que se creó a inicios de los años 90 en Antioquia, que adicionalmente, pues lo leímos, es responsable de cientos de crímenes, y así lo hizo saber un ex policía allí en la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a adelantarlo un poquito, por favor prestémosle muchísima atención. Mientras que los investigadores de la JEP identificaron a Santiago Uribe como el jefe del grupo paramilitar de los 12 apóstoles, esta semana el ex jefe de la SIJIN en Yarumal, Antioquia, explicó su relación en los 90 con ese grupo. Omar Alejandro Hernández. Diana, Santiago Uribe no es compareciente en la JEP. El juicio contra él terminó hace 3 años y 9 meses en Medellín, pero desde entonces se espera el veredicto. La Hacienda Carolina, el comandante del distrito de policía, junto a Santiago Uribe Vélez y el párroco González Palacios, concertaban operaciones y determinaban blancos. La Hacienda La Carolina de Santiago Uribe Vélez en los llanos de Cuibá, de Yarumal, Antioquia, fue escenario de entrenamiento de los paramilitares del grupo Los 12 Apóstoles, que asesinó a personas que consideraron indeseables y presuntos colaboradores de guerrillas en los años 90. Esa hacienda en esa época era de Santiago Uribe Vélez. Se decía que ya tenían el centro de operaciones, pero era que quien subía allá, quien tenía todos los contactos y demás, era el señor capitán Pedro Manuel Venado Rivera y luego el mayor Juan Carlos Meneses Quintero. Durante una audiencia de aporte de la verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz realizada esta semana, el exjefe de la subsijín de la policía en Yarumal, Antioquia, entre 1993 y 1994, Jairo Rodríguez, dejó entrever cuáles eran las características del lugar. Un sitio para hacer trote, para otro donde haya un barranco para hacer polígono, tiene que haber un barranco alto, para hacer tácticas de avance, como una especie de pista de entrenamiento. Entre 1992 y 1996 se registraron 525 homicidios a manos de sicarios de los 12 apóstoles en una alianza entre el Grupo Armado y el Distrito 7 de la Policía de Yarumal, donde se estableció una división de tareas según el testimonio. Lo de Yarumal fue ejecuciones extrajudiciales, un grupo de justicia privada. Rodríguez Venegas también reconoció que entre 1993 y 1994 permitió el tránsito libre de los paramilitares en la zona urbana de Yarumal y sus municipios vecinos. San Roque entre 1996 a 1998, 2 años. Luego Angelópolis, 6 meses. En el 2000, eso ya fue como el 2001. Allá, que ese es el bloque suroeste de las autodefensas. El testigo aseguró que parte de su misión era evitar que a su antecesor Juan Carlos Meneses delatara las actividades del grupo paramilitar de Santiago Uribe. Ese es mi pecado, mi responsabilidad, porque es que yo nunca les informé. Estas revelaciones en la JEP no hacen parte del expediente con el que se le hizo juicio público a Santiago Uribe en Medellín y que desde hace 4 años espera la sentencia del juez de conocimiento. La senadora Esmeralda 4 años y no ha sucedido absolutamente nada. Sin embargo, hay algo que sí me parece realmente preocupante también, y es que los medios tradicionales de comunicación, en lugar pues de visibilizar lo que ustedes acaban de ver con Noticias 1, que de verdad ellos siempre hacen un excelente periodismo mostrando realmente las cosas como son, pues lo que ellos hacen a través de las notas es básicamente casi que defender al señor Álvaro Uribe Vélez. Observen esto que publicó Blue Radio en los últimos días. Ellos escribieron: Uribe acusa a Petro de presionar a la justicia en el caso de su hermano Santiago. La nota en realidad no debería ser eso. La nota debería ser quiénes son las víctimas, cuál es la cifra de esas víctimas de este grupo paramilitar, hace cuánto tiempo no se ha emitido este fallo judicial que lo que ha hecho pues es beneficiar a Santiago Uribe Vélez. Alejandro, a través de su cuenta de X, escribió: al tipo lo investigan por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles que operaba en Antioquia y del que se reportan centenares de muertos. Y adivinen de quién es la culpa, según su hermano Álvaro Uribe Vélez, de Petro. El presidente, pues,
desde hace muchísimo tiempo atrás, desde hace varios años, pues ha venido denunciando y ha hecho bastante seguimiento a este tema de los 12 apóstoles. Y en septiembre del año 2020, es decir, hace más de 4 años, él publicó lo siguiente: el sacerdote de los 12 apóstoles ha muerto de viejo, hizo matar decenas de personas en Yarumal, Antioquia y sus alrededores, conformó un grupo paramilitar con el hacendado Santiago Uribe Vélez de la hacienda La Carolina, se dedicaban a la muerte. Recordemos que efectivamente, pues ese sacerdote del que está hablando el presidente Gustavo Petro, al parecer por medio de las confesiones, en donde los feligreses se dirigían a las iglesias a confesarse, por medio de esas confesiones lo que él hacía era una lista para que luego este grupo paramilitar de los 12 apóstoles lo que hiciera pues era matar a las personas respecto a esas confesiones. Aquí el presidente recientemente, el pasado 8 de noviembre, publicó este trino. Él dijo: este trino es del año 2011, fue lo único que él escribió. En abril del año 2011 el presidente escribió: los 12 apóstoles, el origen del paramilitarismo en Antioquia y Santiago Uribe Vélez. Fue lo único que escribió el presidente. Ahí ustedes pueden ver que no hay absolutamente nada alusivo a la justicia, solamente el presidente está haciendo una recordación de ese trino que él escribió en abril del año 2011, no está diciendo absolutamente nada más, ¿no? Pero observen ustedes este trino del señor Álvaro Uribe Vélez posando de víctima, pero adicionalmente pues defendiendo a su hermano de esos posibles crímenes que pudo haber cometido con este grupo paramilitar. Él escribió: el presidente Petro, con la presión a la justicia en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro, mañana nos vemos con lo de mi hermano. ¿Por qué no me meteré con el suyo? Porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Firmes de frente al año 2026. Varias interrogantes de lo que dice el señor Álvaro Uribe Vélez, y que yo creo que toda esta información debemos tomarla con pinzas. Esto hay que analizarlo bastante, hay que tener muchísimo cuidado con lo que dice Álvaro Uribe Vélez, imputado por 3 delitos, y es porque primero él dice que el presidente Gustavo Petro está presionando a la justicia. Ya vimos el trino anterior, el presidente en ningún momento está haciendo ningún tipo de llamado ni está presionando absolutamente a nadie. Adicionalmente dice que supuestamente el presidente Gustavo Petro está siguiendo el ejemplo de Maduro. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo del señor Álvaro Uribe Vélez en que por fin la justicia ya publique cuál es ese fallo en contra de su hermano? Si en efecto su hermano no hizo absolutamente nada, pues Álvaro Uribe Vélez no debería temer, no debería tener miedo respecto a lo que posiblemente llegó a cometer su hermano o no cometió, ¿no? Adicionalmente dice: presidente Petro, mañana nos vemos con lo de mi hermano. ¿Qué quiere decir con eso de mañana nos vemos con lo de mi hermano? Bastante preocupante eso. Pero adicionalmente, él dice que supuestamente su hermano no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que eligieran al presidente Gustavo Petro. Pero lo que posiblemente sí hizo su hermano Santiago Uribe Vélez fue asesinar a centenares de ciudadanos, a centenares de colombianos en Antioquia. Y pues para él eso al parecer no es absolutamente nada, eso es una nimiedad. Luis Guillermo Pérez es el ex superintendente del subsidio familiar y él incluso le respondió a Álvaro Uribe Vélez y le dijo: habla usted, Álvaro Uribe Vélez, de presiones contra la justicia, cuando en sus gobiernos mandó a perseguir a la Corte Suprema de Justicia por juzgar a su primo Mario Uribe. Mario Uribe, el mismo que recientemente se conoció que está viviendo en un lujoso apartamento que debería ir destinado a las víctimas del conflicto armado. Magistrados que eran incluso cercanos a usted terminaron interceptados, violentados en su intimidad y la de sus familiares, amenazados. Denunciaron que usted los sometió al terrorismo estatal cuando usted convirtió el DAS en una policía política para perseguir a sus críticos e incluso a quienes se limitaban a cumplir con la Constitución y la ley. Su cinismo es inversamente proporcional a la justicia. Usted hace muchos años debió haber sido condenado por los crímenes que en sus gobiernos
delitos cometió a través del DAS, por los miles de falsos positivos, por los graves hechos de corrupción y mucho antes cuando fue gobernador de Antioquia y propició el paramilitarismo y sus crímenes a través de las Convivir, crímenes de lesa humanidad por los cuales su hermano sí será condenado. Su cinismo aumenta con la impunidad de la que aún goza. Debería por lo menos tener el pudor de callarse, pero es pedirle demasiado. El pueblo que una vez creyó en usted lo repudia cada vez más. Y para añadirle a lo que dice el ex superintendente, diría yo que para el año 2026 no vamos a dejar pasar a este tipo de personas. Él escribió aquí, firmes de frente al año 2026. Ellos creen que volverán a gobernar, ellos creen que volverán al primer mandato de nuestro país, ellos creen que tendrán mayorías en el Senado, pero es importante visibilizar esto para que en efecto, pues al año 2026 no pasen y no vuelvan. Escuchen por favor atentamente. Además, pues las palabras que el señor Álvaro Uribe Vélez dio en las últimas horas a través de un video. Él tiene esa costumbre de publicar videos a través de sus redes sociales en donde pues se ve que básicamente lo que hacen es que como que le escriben un guión para que él pues se siente a leerlo. Aproximadamente duró casi 18 minutos, 12 minutos. Este video en donde él escribió notas acerca del caso de Santiago Uribe. No vamos a escuchar, por supuesto, los 12 minutos de Álvaro Uribe Vélez defendiendo a su hermano, un posible aliado de los grupos paramilitares, el posible fundador, el posible líder del grupo paramilitar de los 12 apóstoles. No lo vamos a escuchar, pero sí quiero que escuchen detalladamente este informe de Noticias 1. Luego de que anoche publicáramos detalles de las audiencias del caso de los 12 apóstoles en la JEP, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video que pretende contradecir las evidencias del tribunal y las ya discutidas en el juicio a su hermano, que desde hace 3 años espera en veredicto en Medellín. El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de su hermano Santiago Uribe, que espera veredicto como fundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que entrenaba y operaba en su finca de La Carolina en Yarumal, Antioquia. Lo primero que atacó fue el organigrama que publicamos anoche en Noticias 1. Ante la presión del presidente Petro para que condenen a mi hermano, también de la JEP, que con oportunismo político hizo reciente publicación de un viejo organigrama criminal en el cual aparecen personas absueltas por la justicia. Uribe tachó de narco sin aportar pruebas al excomandante de la policía de Yarumal, Antioquia, Juan Carlos Meneses, quien declaró sobre su hermano Santiago. Una conspiración con recursos desde Venezuela, donde estaba refugiado el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, y quien tenía fuertes vínculos con el cartel del norte del Valle. Según él, el hecho de que el abogado Jesús María Valle, que denunció sus relaciones con las masacres de Laro y La Granja, hubiera representado al sacerdote que según la JEP lideró el grupo, es una prueba de la inocencia de su hermano. No sobra recordar que el doctor Valle Jaramillo y mi persona tuvimos diferencias que algunos temerarios han utilizado para acusarme injustamente de su asesinato. ¿A quién se le puede ocurrir que Jesús María Valle fuera a defender a un paramilitar? A Eunicio Pineda, que recibió refugio en Chile al sobrevivir a un atentado tras denunciar la tortura de la que fue objeto, lo calificó de loco. Fue un enfermo mental, una persona declarada y tratada como esquizofrénica. Y aportó una nueva versión sobre el asesinato del chofer de Chiva, Camilo Barrientos, atribuido al grupo paramilitar de su hermano. Que había sido el resultado de una reyerta con un policía, y que ese policía de apellido Amaya, motivado por Juan Carlos Meneses, dieron ambos la orden a sicarios para que lo asesinaran. Luego de 3 años y 9 meses de finalizado el juicio en su contra, el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia ha hecho saber que pronto terminará de redactar la sentencia. Como siempre, lo único que busca Álvaro Uribe Vélez es cambiar la versión de absolutamente todos los hechos, es adicionalmente desprestigiar las investigaciones que a este momento han tenido lugar para que lleguemos hasta donde estamos, para que a ver si por fin antes de que finalice el año 2024 vamos a saber cuál será ese fallo en contra de Santiago Uribe Vélez, el presunto líder del grupo paramilitar de los 12 apóstoles. Se necesita justicia para las víctimas del conflicto armado, se necesita justicia para las centenares de víctimas y familiares que fueron asesinados bajo este grupo paramilitar, pero adicionalmente se necesita también justicia para todos los colombianos, que se sepa de una vez la verdad. A todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden por favor compartir, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted es nuevito, invitado a que se suscriba. Gracias a todos los que se suscriben, seguimos haciendo comunidad, seguimos llegándole a muchas más personas con estas noticias que
claramente pues no muestran los medios tradicionales de comunicación y que, como lo vimos al inicio, lo único que hacen es tergiversar y sacar las noticias siempre a favor de Álvaro Uribe Vélez y en contra del presidente Gustavo Petro. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y por supuesto comentar qué opinan ustedes de que por fin se pueda hacer justicia con este tema de Santiago Uribe Vélez. A todos, muchísimas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.